Muy bien, ¿entendieron todos la explicación? A lo que todos respondieron de forma afirmativa. La temática parecía clara y ella salió satisfecha de su clase. Al día siguiente quiso evidenciar la comprensión de la temática por medio de un ejercicio evaluativo y después de obtener las respuestas de sus estudiantes y haber terminado su jornada, se dirigió al parque del pueblo, un lugar con muy buen ambiente, amplio que tenía un poco de todo. Combinaba el viento reflejado en las ramas de 6 frondosos árboles con los ritmos musicales provenientes de los establecimientos que quedaban cerca. Se escuchaba las risas de la gente, la caída del agua de una pequeña fuente, los juegos de los niños alrededor de la zona de helados. También se podía observar una parte dedicada a juegos infantiles y 3 monumentos importantes, uno que resalta la cultura del pueblo, otro sobre un personaje muy reconocido y que no falte la escultura de la cabeza de Simón Bolívar, con un gran letrero aludiendo a sus grandes hazañas. Ella se ubicó en una pequeña banca en el parque y comenzó a calificar. Él por su parte se había dirigido a la plaza a pintar en su libro de dibujos la fachada de una pequeña iglesia ubicada cerca del parque. Pero ambas miradas se cruzaron y ni ella logró calificar los exámenes de matemáticas de sus estudiantes y él terminó dibujando a una bella mujer. Cuando ella regresó a su casa, recordó cuál había sido la intención por la que había ido al parque y como estaba tan inspirada, decidió ponerse a calificar los exámenes. Pero su alegría se convirtió en un cuestionamiento constante de su quehacer pedagógico. Sucede que ninguno de los estudiantes había ganado el examen. Ella decidió no entregar los resultados de las evaluaciones aún, hasta que no se ingeniara una estrategia que le permitiera obtener mejores evidencias. En la tarde se dirigió al parque y él la estaba esperando con una gran sonrisa, elemento que se ausentaba de su cara. ¿Qué te pasa? ¿Te puedo ayudar? Preguntó él insistente. Me siento mal. Todos los estudiantes han perdido el examen de líneas y puntos notables de un triángulo y no tengo claro qué voy a hacer. Alzó su mirada al horizonte y notó algo muy curioso. El parque tenía forma triangular. Se encontraba delimitado por 3 calles y se le ocurrió una idea. Él por su parte no sabía qué eran líneas y puntos notables de un triángulo, pero estaba buscando la manera de ayudar. Ella se colgó el bolso, se paró rápidamente y se despidió. Él no se quedó sentado. Le tomó la mano y le preguntó: ¿Qué vas a hacer? ¿Por qué la prisa? Ella respondió: Debo irme. todo era parte de su plan. Pero mañana nos vemos. Claro que sí. Te voy a esperar en el punto de corte de las medianas de este gran sitio. No me tomes del pelo. ¿De qué me estás hablando? Es verdad. Espérame, anoto eso. Sacó un papel de su bolsillo y le solicitó un lapicero a ella, pero era demasiado tarde. Ya se había ido. ¿El punto de corte de qué? Le gritó. Al día siguiente, después del trabajo, ella estaba parada en el baricentro del parque, pero él nunca llegó. No porque no hubiera ido a la plaza, sino porque no dio con el punto que era. De esta manera, ella comprendió que el tema no era tan sencillo como parecía. Todas las tardes ambos visitaban el parque, pero nunca se encontraban. Ella permanecía en el baricentro y él, pues ni sabía dónde estaba. Él recordó el tema de conversación de la última tarde y un día, en vez de ir al parque, consultó sobre las líneas y puntos notables de un triángulo. Se dio cuenta que lo primero que tenía que saber eran las medidas del triángulo formado por las intersecciones de las calles. Así que, al día siguiente, en vez de ir a esperarla, se dedicó a medir los ángulos, los lados y demás elementos que consideró importantes. Después llegó a su casa y construyó una maqueta a la escala del parque y comenzó a aplicar todo lo que había aprendido. Se interesó por la intersección de las medianas y al final descubrió que el punto donde ella estaba parada se llamaba baricentro. De este modo empezó a determinar su ubicación.
Se dio cuenta de que las medianas son los segmentos que unen el punto medio de un triángulo con el vértice opuesto, así que procedió a buscarlas. Midió la marca de línea de borde de cada una de las calles hasta la intersección. Después encontró el punto medio de las mismas y puso en su maqueta un hilo de color azul que pasara por el punto medio y el ángulo opuesto. Pudo encontrar el punto de corte entre las medianas. Estaba cerca de la zona de juegos de los niños. A la tarde siguiente, allá la encontró. Creí que te habías olvidado de mí. Para nada, ahora entiendo mejor a tus estudiantes. No es tan sencillo. Necesitan de un lugar como este para entender la importancia del tema. Mejor vamos a comer, Propuso ella. Cuando se iban a despedir, ella le propuso a él. Mañana te veo en el punto de corte de las alturas. Claro, por allá estaré, no hay problema. Cuando llegó a su casa sin descargar lo que llevaba, se puso a ubicar en su maqueta dicho punto. Aprendió que tendría que llegar al ortocentro y que la altura es el segmento perpendicular que va desde un vértice hasta el lado opuesto. Para esto amarró un hilo de color amarillo en cada intersección de las calles y con ayuda de una escuadra de 90 grados amarró cada extremo contrario en el lado opuesto. Cuando encontró el punto descargó todo y dijo: Y yo que juraba que los triángulos solo tenían una altura. Al día siguiente se paró cerca del Monumento de la Cultura y 5 minutos más tarde llegó ella. Veo que ya te ubicas mucho mejor. ¿Y cómo van tus estudiantes? Los quiero traer al parque mañana. ¿Me ayudas a explicarles este tema? Amarraremos cintas de colores por todo el parque. Señalaremos los puntos notables de este sitio y aprenderemos de una forma divertida. También aprovecho y te veo. Claro que sí, sin falta estaré por aquí. Él y ella se pusieron a hablar de otras cosas. El tiempo se les pasó volando y las luces del parque se encendieron. ¡Qué bonito!, dijo ella señalando al frente. Allí había una lámpara que permitía iluminar claramente la circunferencia tangente de los lados del triángulo. Entonces se le ocurrió una idea. Escucha con atención esta indicación para la actividad de mañana. Deberás de señalar con color rojo la circunferencia inscrita del parque para que los estudiantes tengan claridad de la zona segura de trabajo. ¿La qué? Si estamos hablando de triángulos, ¿por qué dices una circunferencia? Consúltalo, esa es tu tarea. Bueno, está bien. ¿Y qué es lo que debo señalar? Y mientras sacaba el papel de su bolsillo para anotar, ella se alejó y se fue perdiendo en la oscuridad. Esa noche no durmió, consultando y leyendo sobre la circunferencia inscrita. Al final aprendió que debía buscar un punto llamado incentro, que surge de la intersección entre las bisectrices. Leyó sobre la bisectriz y aprendió que debía de dividir cada ángulo del parque en 2 ángulos iguales y trazar una semirrecta. Ahora entiendo por qué tanto asombro con las luces del parque. El incentro era justo la lámpara que ella estaba señalando. Cuando supo lo que debía hacer, pudo medio cerrar los ojos, pues en unas cuantas horas amanecía y él tenía que ir a realizar la tarea. Lo único que hizo fue amarrar una cuerda de la lámpara y llevó hasta la línea de borde de una de las calles y comenzó a girar alrededor de la misma. La maestra llegó muy puntual con sus estudiantes y él ya tenía todo listo. Ambos explicaron sobre el baricentro como punto de corte de las medianas. También hablaron del ortocentro como punto de corte de las alturas y trataron el incentro como punto de corte de las bisectrices. Finalmente faltaba un punto por encontrar. Todos juntos se pusieron a buscar el circuncentro. Para esto trazaron las mediatrices, es decir, una recta perpendicular en la mitad de cada lado del triángulo. Para esto utilizaron hilo de color anaranjado y se dieron cuenta de que el circuncentro es el centro de la circunferencia que inscribe al parque. Todos los estudiantes comprendieron mejor el tema y se fueron a casa contentos, porque al día siguiente tendrían un examen de matemáticas.
Él y ella esa tarde se encontraron en la misma banca donde todo había empezado. Sabes, te quiero contar algo muy importante. Dijo él. Cuéntame, cuéntame, ¿de qué se trata? Él se puso de pie, la tomó de las manos, la miró a los ojos y por fin dijo: Mañana te estaré esperando en el centro de la circunferencia ex inscrita del lado de la iglesia. Allí te llevarás una gran sorpresa. Le dio un beso y salió corriendo y se perdió en la oscuridad. Menos mal, ella logró anotar con agilidad.